Y ahora, el editorial con Glatzer Tuesta. Son las 7:33 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Tuvimos que cambiar el orden de las cosas aquí en el programa, toda la mañana comenzamos con los comentarios, pero tuvimos una interesante conversación con Diego García Sayán, que digamos como ex canciller, pero además como ministro de Justicia, como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actual relator de Naciones Unidas para los temas de independencia, jueces, fiscales y abogados, creíamos que era importante es que exprese su punto de vista, y ha sido muy interesante que él nos haya contado esta mañana todos los estándares, todas las convenciones, todos los acuerdos, todos los tratados y todas las obligaciones que se desprenden de ellos tienen que tenerse en cuenta para que la Comisión Interamericana, por ejemplo, pueda admitir el pedido de estos parlamentarios que hoy hablan de persecución política en el Perú, y hemos hablado del asilo también, que tiene que verse a la luz también de cómo se ha ido generando los acuerdos y el relacionamiento político, económico de los países después del año 54, cuando se firmó este acuerdo de Bogotá que tiene que ver con el tema del asilo. Interesante entonces el punto de vista de Diego García Sayán. Pero yo quisiera expresar mi opinión sobre todos estos temas, son varios y voy a tratar de hacerlo en un tiempo corto. Voy a comenzar con lo que ha pasado con Cecilia Chacón y Mauricio Mulder. Esto realmente es una paradoja, esto es la verdad un asunto que llama la atención y habla y dice de cómo son estos personajes. Se han pasado la vida entera maldiciendo al sistema interamericano de derechos humanos. Han dicho que la Corte es, digamos, el centro de la impunidad y que favorece a terroristas, que es una conspiración comunista que se ha instalado ahí, caviar, que lo que hace es generar acciones en contra de los estados y perseguir a los opositores de aquellos que desde este sector político pues quieren hacer las cosas a como se les dé la gana. Y han pedido inclusive en varios momentos que deberíamos hacer un referéndum para retirarnos de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y salir del sistema interamericano. Inclusive, ya en el planteamiento del presidente de la República, el referéndum en el ámbito político y judicial, que va a ser el 9 de diciembre, y hay que votar sí, 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 no, ¿no es cierto?, que va a ser el 9 de diciembre, quisieron meter el tema del sistema interamericano. Los fujimoristas y los apristas, porque les parecía que ese era un nido de comunistas que no servía para nada, sino para proteger al terrorista. Pero resulta ahora que Mauricio Mulder y Cecilia Chacón, miren ustedes esta expresión de la política en el Perú, lo que se llama ya de manera mucho más común y corriente el aprofujimorismo, el alanismo con el fujimorismo, pues ahora van a ir al sistema interamericano, a la comisión. ¿Y qué cosa es lo que le han pedido a la comisión? Que le preste atención al Perú, porque aquí hay persecución política, porque aquí se está criminalizando la política, porque aquí se está persiguiendo a los opositores políticos. Y han sacado un comunicado que firman algunos personajes que ya sabemos desde dónde es que están buscando facilitar o generar un escenario para favorecer el asilo a Alan García. Esto tiene un solo interés: darle algún nivel de sustento, cosa que creo el sistema interamericano y la comisión no va a aceptar, a este pedido, una veracidad a este pedido de Alan García de asilo político, asilo diplomático, porque dice que aquí lo persigue. Pero miren ustedes qué personajes son los que lo firman: Luis González Posada, Javier Velázquez Quesquén, César Sumaeta, Luz Salgado, Luis Galarreta, Víctor Isla, ¿no es cierto?, el Partido Nacionalista, cuyo líder, el expresidente de Tumala, más bien dijo que no había. Natalia Amprimo, ¿no es cierto?, que es el amigo de todas las causas vinculadas a ese sector hace bastante tiempo. Cecilia Chacón, Jorge del Castillo, Gustavo Pacheco, que ha terminado siendo pues parte de la anécdota en la política, ya saben ustedes, Gabriela Pérez del Solar, Rafael Rey, Javier Bedoya, Jacques Rodich, que a todos los gustos es el ahijado de Philly Batres y esposo de Cecilia Chacón, Mauricio Mulder, en fin, hay Montes de Oca, Carlos Bruce también ha hablado de esto, no creo que sea él, ¿no? ¿O sí? Ha hablado de que está preocupado por la dimensión de la política. Bueno, en fin, hay algunos otros pocos, pero en realidad lo que quieren es favorecer este ambiente. Pero yo quisiera que recordemos un poquito cómo
los fujimoristas y los apristas hablaban del sistema interamericano al que recurren ahora. Hace poquito, como decía Diego, ustedes habían estado acá, parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se ha reunido con funcionarios, con políticos, con sociedad civil, y nadie le habló de una persecución política, nadie se le acercó a decirle, oiga, mire, aquí están persiguiendo a los opositores, hay presos políticos, aquí no, nadie. Y resulta, como no hay ese elemento y quieren favorecer el asilo, entonces han abierto un procedimiento que, desde mi modesto punto de vista, la comisión inmediatamente debe tachar. Por ejemplo, él siempre bien hablado y muy culto y muy moderado, señor Tubino, Carlos Tubino, decía hace ya un tiempo lo siguiente, el 12 de febrero de este año decía: espero que PPK retire al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí está, el señor que parece salido de un juego de mesa, dice que deberíamos habernos salido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué decía Leila Chihuán, la congresista, pobre de ella, que su sueldo no le alcanza para vivir modestamente? Decía el febrero del 2018 también, o sea, recién hace poquito, salir de la gran corte y pena de muerte para los violadores. Ahí está, la muy ilustrada señora Chihuán. Vamos a seguir, tenemos algunos otros. Mario Mantilla, que usted no debe conocer, y yo tampoco, pero es fujimorista, dice: sí, 3 puntos que deben agregarse al referéndum. Si el pueblo está de acuerdo con los gastos de publicidad estatal, salir de la Corte Interamericana que para ordenando indemnización a terroristas y pena de muerte. Ya, a esos que mandan indemnización a terroristas y que piden la pena de muerte, a esos Mulder y Cecilia Chacón están yendo para pedirles apoyo. ¿Ah? ¿Qué decía la señora Luz Salgado? Una de las asiduas visitantes del Servicio de Inteligencia en la época de Gabriel Montesinos dictaba y manejaba, ahí sí, todos los poderes del Estado. Esa corte no sabe lo que ha sido para los peruanos sufrir años de terror con delincuentes que han sido cobijados y amparados casualmente por ellos. Y a esa gente está escribiendo la Luz Salgado pidiéndole que por favor los ayuden, porque hay un presidente aquí terrible que los está persiguiendo y la justicia está haciendo anicos con los grandes partidos políticos que tenemos. ¿Qué dice la inefable señora Marta Chávez Cosío? Dice que Carlos Chipoco señala en RPP que para salir de la Comisión Interamericana hay que salir de la OEA. No reconocer la Corte y Comisión es optativo para los estados parte de la Comisión Americana. Se puede ser miembro de la OEA sin ser parte de estos acuerdos, ni reconocer a la CIDH, decía Marta Chávez. Dice: el solo hecho de que su presidente esté haciendo campaña pro aborto bastaría para que el Perú, los países que defienden la vida, manden de paseo a la Corte Interamericana. O sea, los abortistas ahora están siendo suplicados por el señor Mulder y la señora Cecilia Chacón con la firma de Marta Chávez para que los ayude. Ah, vergüenza debería darnos. ¿Qué decían en el chat de La Botica cuando la señora Keiko Fujimori, que hoy día está en el marco de una prisión preventiva, que inclusive le pedían permiso hasta para ir al baño, para aplaudir, para saludar, para sonreír, no a través del... ¿Qué dice Keiko? ¿Qué indicación manda? Dice: salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos me parece importantísimo. Y la señora Úrsula Letona dice ok, y Lourdes Alcorta dice sí, la población está de acuerdo con que salgamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya, a esa comisión que maldecían de esa manera, ahora le están pidiendo auxilio. Bueno, está bien, porque eso legitima el sistema, y el sistema existe todo, inclusive para los fujimoristas, por cierto. Pero una cosa es que vayan, y otra cosa es que den la razón. Yo tengo la impresión de que eso no va a suceder. Y tenemos más, no, ya con eso es suficiente. Ahí tenemos una... Cecilia Chacón también decía cosas sobre eso. A ver, vamos a ponerlo. Dice: Secretaría Ejecutiva de la CIDH recibió hoy, eso es lo que actual, ¿no? Recibió hoy el pronunciamiento en el que parlamentarios peruanos expresan su preocupación frente a las amenazas antidemocráticas de sectores de la judicatura que buscan criminalizar la acción de los parlamentarios. ¿Ah? Ahí está Cecilia Chacón contenta de que la comisión ha recibido su pedido. Ya, esa comisión que maldecían, como ya hemos podido reseñar. Así son los fujimoristas, así son los apristas, y están desesperados porque parece que no le dan el asilo a Alan García, lo que sería lo correcto, pero para ellos es mortal. Así como es de supervivencia, o es, digamos, un asunto de sobrevivencia mantener a Chávarri como fiscal de la nación, lo es también el asilo para el señor Alan García.
Bueno, y el presidente de la República tiene razón cuando dice que no hay que confundir la persecución política con la lucha anticorrupción. Esa frase me parece que resume bastante bien lo que en este momento está en juego. Alan García no lo persigue nada, por una sencilla razón, porque cuando se persigue políticamente, se persigue, o ideológicamente, se persigue por ideas. ¿Qué idea tiene Alan García? O sea, ¿cuál es la idea central del aprismo hoy? Que están bien confundidos, porque cuando salen al extranjero y alegan persecución, dicen que son parte de la social internacional, que son parte, digamos, del sector más centroizquierdista, si uno quiere, ¿no es cierto?, socialista, y cuando vienen acá acusan a los socialistas, a los comunistas, hasta de terroristas. Entonces están confundidos, no saben lo que son, porque Alan García ha dejado de tener ideas, si alguna vez las tuvo. Ya solo compararse con Aya La Torre es una afrenta para el aprismo, que al margen de la discrepancia que podamos tener, tenían a Aya La Torre un referente, y Alan García, por supuesto, lejos de hacer un partido, ha hecho, ¿no es cierto?, una cuartel para blindarlo de todas las investigaciones de corrupción que en estos momentos están siguiendo su curso, y lo van a seguir haciendo al margen de que él se quede o no en la casa del embajador de de Uruguay en el Perú. Otra noticia interesante y mala para los apristas, que ahora les gusta y les interesa la Comisión Interamericana, pero quieren favorecer a Alan García con el asilo, es lo que publica el diario El Comercio el día de hoy. Esta me parece que es la noticia principal. Los nexos bancarios en Uruguay para los pagos de Odebrecht. Francesc Pérez, ex ejecutivo de la banca privada de Andorra, precisó a fiscal cómo contactó con funcionarios peruanos a solicitud de la constructora. Las pistas, dice, confirmó que todos los clientes, entre comillas, recibieron dinero de la caja 2. Pero aquí viene el dato interesante. Hermano del expresidente Julio María Sanguinetti fue clave en operaciones. ¿Y quién es el señor Julio María Sanguinetti? El único político uruguayo que se ha reunido con los apristas que fueron, ¿no?, a Uruguay para alegar la persecución a Alan García, y él es el único que les dio a un atisbo, una señal de que podían darle el indulto, y creía que él correspondía. Claro, entonces el señor Sanguinetti, que no creo que en su momento no haya sabido, ya debe haberse enterado de que su hermano está tremendamente embarrado con los casos vinculados a Odebrecht y a las cuentas que se abrían para pagar las coimas a pedido de Odebrecht en la banca de Andorra. Lo dice así una excelente nota de la unidad de investigación del Comercio, hecho por Graciela Villasís, que es su jefe de la unidad de investigación. Dice lo siguiente: Francesc Javier Pérez Jiménez es un personaje clave en la investigación por lavado de activos que se sigue a funcionarios del segundo gobierno aprista que habrían recibido sobornos de Odebrecht a través de la banca privada de Andorra. El Comercio tuvo acceso a la declaración que éste dio a la Fiscalía peruana. Escuchen ustedes, Pérez fue gerente general de la banca privada de Andorra en Uruguay entre 2006 y 2010. ¿Quién gobernaba el Perú en esa época? Ya saben ustedes. Luego siguió vinculado a la casa matriz de Andorra a través de Noshwe, empresa asesora de inversiones que funcionaba en Montevideo. Posteriormente, en 2013, fue ejecutivo de Crédito Andorra de Uruguay. Este ex ejecutivo viajó 36 veces al Perú y fue el responsable de abrir cuentas y hacer el posterior seguimiento a las inversiones de todos los exfuncionarios que recibieron dinero de la caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Es decir, que era el que abría las cuentas después de que Odebrecht ordenaba para pagar las coimas a los funcionarios a quienes habían identificado y, por cierto, tenían que sobornar para ganar los beneficios que ganaron. Según Pérez, es decir, según este testigo o este colaborador o es parte de esta investigación, según Pérez, Odebrecht era cliente del banco. El gestor de esta empresa de Odebrecht era Andrés Norberto Sanguinetti, hermano del expresidente Julio María Sanguinetti, conocido en Brasil y Uruguay como Betingo. Él es, y estas son las declaraciones, ¿no?, entre comillas, él es quien trajo a Odebrecht al banco. Después se dio la posibilidad de que Odebrecht presentara clientes que querían cuentas patrimoniales y así se generó el vínculo. Declaró ante el fiscal, adivinen qué fiscal, Hamilton Castro. ¿Y qué hizo Hamilton Castro? Nada.
vía telefónica el 18 de noviembre del 2017. Dice, era Odebrecht el que nos presentaba a los clientes. Por ejemplo, a mí me decía Andrés Sanguinetti, el hermano del expresidente Sanguinetti, que es el único que ha recibido a los apristas en Uruguay, ¿no es cierto?, que Andrés Sanguinetti, Odebrecht me avisa de que hay un potencial cliente en el Perú que podrá estar interesado en abrir una cuenta Índico. Fue así como Pérez, según su declaración, se entrevistó en el Perú con Jorge Cuba, el ex viceministro de Comunicaciones, y con los integrantes del comité de selección que participaron en el otorgamiento de la Buena Pro de la línea 1 y 2 del Metro de Lima. También visitó al ex vicepresidente de Petro Perú, Miguel Atal Herrera, y al ex jefe del organismo supervisor de inversión de infraestructura de transporte y uso público, OCITRAN, Juan Carlos Ceballos. ¿Quiénes fueron los clientes a quienes el señor Frances Pérez les abrió cuenta en la banca privada de Andorra por recomendación del operador de Odebrecht, que era Andrés Sanguinetti, que es el hermano del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, que es el único que se ha pronunciado a favor del asilo de Alan García? ¿Quiénes eran sus clientes? Miguel Atala, ex vicepresidente de Petro Perú, que le dieron 10 millones, ¿no es cierto?, comprándole un terreno que no era suyo y que el Estado se lo cedió para que pudiera dárselo a Odebrecht. Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones, que hacía cosas de transportes, cuando era ministro Enrique Cornejo, que está calladito por estos días, y está bajo el auspicio de Alan García, que era su amigo personal. ¿Quién más tenía cuenta en la banca privada de Andorra, recomendado por Sanguinetti y gestionado por Frances Pérez? Jessica Tejada, pareja de Jorge Cuba. Juan Carlos Ceballos, ex jefe de OCITRAN, y exmiembros del Comité de Selección del Metro de Lima, Edwin Luyo, Mariela Huerta y Santiago Chau Novoa. Entonces me parece que en Uruguay, para darle o no el asilo al señor Alan García, tienen que evaluar, ponderar lo pésimo que quedaría favoreciendo a alguien, ¿no es cierto?, que tenía por lo menos algunos funcionarios vinculados a actos de corrupción muy serios y que abrieron cuentas en la banca privada de Andorra por gestiones que se hicieron en el Uruguay a través de el hermano del expresidente Sanguinetti. Esta es la noticia, me parece, más importante que se ha producido el día de ayer y tiene que ver con esto que el presidente ha dicho en Chile, que no hay que confundir que enfrentar la lucha contra la corrupción es perseguir políticamente a opositores. Eso me parece una noticia interesante. Ahora, el canciller, son las 7:50 de la mañana, uruguayo, ha dicho que es una situación muy difícil la del asilo a Alan García Pérez. Yo creo que ya eso se está desinflando y puede que dentro de poco tengamos la información de que no le van a dar asilo, lo que sería lo correcto. Y podría eso significar un aliento mayor para que la lucha contra la corrupción no pare y siga con la intensidad que algunos dicen es un hecho abusivo, desproporcionado, y que un fiscalito y un juececito están haciendo la vida imposible a los políticos. No es que ellos estén haciendo la vida imposible a los políticos porque se les ocurre, les da la gana, sino la evidencia es tal que hoy por hoy los políticos están donde debieron estar hace bastante tiempo, rindiendo cuentas por algunas fechorías que hicieron, o que se presume que hicieron, o por lo menos dejaron hacer. Otro asunto vinculado con el interés y la búsqueda de la impunidad de estos que desde los partidos políticos han venido insistiendo en favorecer a sus líderes. Ayer se ha sacado, y con razón se ha dicho, y le han puesto ese nombre, un dictamen express que tiene que ver con el financiamiento de los partidos. Entonces, de un momento a otro, a la señora Rosa Bartra, que ha terminado siendo su informe, que es un mamarracho y que no sirve para nada importante, utilizado por Alan García para hablar de persecución política, porque dice que ahí no le encontraron ninguna responsabilidad sobre los actos de corrupción que se generaron en su gobierno. Esa señora, ¿no es cierto?, que es presidenta de la Comisión de Constitución, porque solo en el Perú pasan esas cosas, solo por eso es presidente de la Comisión de Constitución, ayer llamó, hizo una reunión, una sesión, no estaba agendada, y sacaron un dictamen. ¿Y quiénes lo firmaron? Adivinen, los apristas y los fujimoristas solamente. Y no lo firmaron los representantes o el congresista independiente Gino Costa y Marisa Glave. Y el señor Gino, que primero se opuso,
y en vez de votar en contra, se abstuvo. Últimamente se está absteniendo mucho el señor Gilbert Violeta, y me parece que su argumentación está apuntando a buscar de alguna manera favorecer los aprietes de los fujimoristas. De pronto por eso también hay problemas dentro de su bancada sobre su punto de vista y su propio liderazgo cuando fue, digamos, vocero de esta bancada. Pero bueno, entonces, ¿qué cosa es lo que aprobaron ayer en esta Comisión de Constitución? Primero, que se echaron lo que habían discutido en justicia, que tenía otra perspectiva sobre el financiamiento de los partidos. ¿Y qué cosa es lo que han aprobado? Voy a leerlo. Dice, porque introducen al Código Penal el financiamiento ilegal de partidos como un delito, cosa que está muy bien, pero dicen, el que entrega o recibe directa o indirectamente, escuchen, financiamiento de carácter ilícito para grupos, alianzas, movimientos u otras organizaciones políticas en proceso de registro o registradas mediante aportaciones, donaciones u otra forma de financiamiento privado, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8. Entonces uno puede decir, bueno, está bien, pues porque esto va a estar ya tipificado y que el financiamiento va a estar penado, ¿no? Pero escuchen ustedes, dice financiamiento de carácter ilícito, es muy genérico en primer lugar, y le ponen de 4 a 8. ¿Y por qué lo quieren sacar ahora? Porque quieren que esto pueda entrar a la discusión sobre los casos de lavado de activos, por lo cuales sus líderes están hoy día sometidos a la justicia. Entonces, si es que finalmente se les aplicara esto, van a alivianar la carga penal que hay sobre el lavado de activos para traducirla en código de financiamiento de partidos ilegal simplemente, y la pena es menor, por un lado, y por otro lado, se meten con eso, por supuesto, a el tema de lavado de activos que ya tiene o contempla este tipo de figuras también. Esto no es lo que se había previsto que se pueda aprobar. Lo que se está tratando de hacer es buscar con este argumento legal introducir al debate en el ámbito de los casos que estamos todos felizmente viendo por la televisión, para que se puedan favorecer quienes ahí están imputados por lavado de activos de procedentes de, en el caso de dineros ilícitos que vienen de la caja 2. Esa es la trampa. Dice, al incluir la general de financiamiento de carácter ilícito, los legisladores, claro, están tratando de regular un asunto en lavado de activos con la fachada de meternos a penar o a penalizar el tema de financiamiento ilegal de campañas o introducción de dineros ilegales a las campañas. Cuidado, porque estos no dan puntadas sin hilo, ¿no? Pero hay que tratar de hablar desde la perspectiva correcta, y esa es evitar que ellos sigan avanzando en su línea de impunidad. Como no pueden controlar las cosas de otra manera, todo lo van a tratar de hacer del único lugar donde tienen algún nivel de peso. No por sus ideas, no por sus planteamientos, ya lo dijo Orlando Reati, no tienen la menor idea de qué hacer con el país, sino para generar o buscar la impunidad. Pero eso también está en cuestionamiento, porque ya la señora Jenny Vilcatoma, ¿no es cierto? Que yo digo que es Jenny Vilcabroma, más bien, otra vez está armando el camino a su salida del fujimorismo. Ya vio que el barco se está recontrahundiendo y ahora saca un argumento para pelearse con Úrsula Letón, y la ha acusado y le ha dicho que tienen que sacarla del partido, sabiendo que, por cierto, no van a sacar pues a Úrsula Letón de ninguna manera, pero para generar una confrontación y después decir, yo no puedo quedarme en esta agrupación política porque no se respeta tal o cual cosa, y aquí se está favoreciendo a la corrupción, por el caso de PROM Perú, por el tema de Carlos Vives, ¿no? En fin, ella ha denunciado eso y dice que Úrsula ha usado todo su poder para favorecer a los que están involucrados ahí. Se arma un pleito, pero me parece que es uno más de otros tantos que han tratado de administrar los fujimoristas y ya no pueden porque se les escapa, y todos estamos ya viendo eso casi como una vitrina. Pero creo que tiene la finalidad también para Jenny Vilcatoma de que finalmente ella pueda dar un paso, salir del fujimorismo, porque ya lo usó para llegar al Congreso, luego se fue, se reintegró para llegar a la mesa directiva, y ahora siente que saliéndose de la política, de pronto hacia el 2021 puede tener una mejor pasantía por el Congreso de la República. No ha sido un buen día para los fujimoristas el día de ayer en el ámbito judicial. A Marc Vito le han dado 36 meses de impedimento de salida. Para el Choyama ya hay una orden de captura internacional que está manejando la Interpol, y el asilo, por cierto, como ya mencioné, ha tenido, me parece, algunos reveses significativos. El principal, me parece que es que introduce en el ámbito de la discusión política en Uruguay un elemento que habían tratado de administrar y de que pasara piola,
y es el vínculo del hermano del señor José María Sanguinetti, que fue presidente de Uruguay y que es el único que se reunió y se tomó fotito con los apristas que fueron, pero ya sabía que tenía al hermano metido de pies a cabeza en estos tremendos problemas de posible actos de corrupción. Y en relación a el tema de la apología del Movadef, yo digo lo siguiente: esto ha sido ya han absuelto a los dirigentes de Movadef. Yo digo, si tú tienes un partido que dice ser político y tu primer punto es alabar a Abimael Guzmán y llamar el pensamiento del presidente Gonzalo y seguir a pie juntillas lo que él dijo, y en segundo lugar dices que él está preso porque es un preso político y que no ha cometido ningún delito, estás convalidando lo que Sendero Luminoso hizo. Y si además de eso tienes manifestaciones expresas, tanto en medios de comunicación que ellos tienen u otros medios, y exaltas esa figura, ¿es o no es su apología? Yo creo que sí, y esto tiene que ser discutido en un ámbito superior. Ojalá la Suprema se pueda pronunciar sobre este tema, porque no se puede permitir en una sociedad democrática que este tipo de irracionales ideologías que vienen cargadas de sangre y terror que tanto daño le hicieron a nuestro país puedan tener vigencia, porque los jueces no tienen claridad en torno a qué cosa es lo que estamos enfrentando. Eso me parece un despropósito para el propio sistema democrático. Pero también junto con ello creo que no va a ser la DIRCOTE o no van a ser los jueces, los fiscales, los jurados nacionales de elecciones en algún momento los que nos salven de la posibilidad de que ellos sigan teniendo vigencia y sigan avanzando en su pretensión político-ideológica de llegar al poder, sino que la política se haga cargo y empiece a combatir políticamente estas ideologías, y con eso sí acabemos de una vez por todas con esto que tanto daño nos hizo. Lejos de estar con esas estupideces de la ideología de género, peleen con esa ideología tan insana para el país que tanto daño nos hizo. Son las 7:51, las 8 ya de la mañana. Vamos a ir a una pausa o hacemos de frente nomás nuestro recorrido por las regiones gracias a la Red Nacional de IDL Radio.